nosotros, nuestro lado está, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverán, Cristo estás aquí. Lleva nuestras cargas, nos libra del mal, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverán, Cristo estás aquí. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre, que vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús. Lleva nuestras cargas, nos libra del mal, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverán, Cristo estás aquí. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre, que vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús. Oh, viviré, no moriré, su nombre hoy levantaré, errado voy, y sano soy, solo en Jesús. Oh, qué amigo tengo en Cristo, quien llevó nuestra aflicción. Él nos pide que llevemos todo a Dios en oración. ¿Cuántas veces nos llenamos de ansiedad y de dolor, solo porque no llevamos todo a Dios en oración? Vives débil y cargado de temor y tentación. A Jesús refugio eterno, tráele todo en oración. Otro igual no encontraría que comparta mi dolor. Él me tomará en sus brazos, me dará su protección. Salvador, has prometido que mis cargas llevarás. Hoy venimos a entregarte todo a ti en oración. Y cuando entremos en gloria, ya no habrá más oración. Canto adoración y gloria.
Muy buenos días amigos, muy buenos días Iglesia de Dios. En esta mañana nuevamente me gozo, disfruto de estar con ustedes a través de la palabra de Dios, confiado en el poder que ella tiene, que Dios ha prometido que ella nunca regresa vacía. Y hoy día Dios nos va a bendecir, nos va a hablar a través de ella en un tema muy importante, la oración. Pero hoy día vamos a ver la victoria a través de la oración de Jacob. La victoria a través de la oración de Jacob. El texto que voy a citar para iniciar esta disertación es Génesis 32:30, que nos dice: y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Subrayo la última frase: y fue librada mi alma. Bien, iniciamos pues. Primero quisiera dar mención que todo ser humano, que todos nosotros hemos pasado, o estamos pasando, o pasaremos problemas, dificultades, crisis. Aún más eso se ve reflejado en estos tiempos de pandemia. Nos ha obligado a voltear la mirada. El mundo tiene que enfocarse ahora en lo que estamos viviendo, en lo que estamos sufriendo, en lo que estamos nosotros padeciendo. Las enfermedades, las muertes, la economía, todo se ha venido abajo. No podemos ni siquiera dar cifras de los muertos, porque cada día avanza, avanza y avanza mucho más. Y nos damos cuenta que la proyección ha quedado corta. Nuestras vidas, por tanto, experimentan altas y bajas. Muchas veces nosotros hemos logrado conseguir nuestras metas. Hemos podido quizás alcanzar ciertos éxitos, ciertos logros, pero de un momento a otro todo eso se puede convertir en una noche oscura. Puede quedar todo en cenizas, porque la muerte, porque la enfermedad, porque ciertas circunstancias adversas suceden y van a suceder. Y para eso Dios nos trata, nos enseña, nos indica, pues, con sus enseñanzas. Veremos pues el episodio o un episodio dentro de la vida de Jacob. Bien, vamos a ver a este personaje. Vamos conociendo a este personaje. Primero, conociendo a Jacob. ¿Qué sabemos de Jacob? La mayoría de nosotros sabemos que fue un patriarca. ¿Y qué se subraya de este patriarca? Que él robó la primogenitura a su hermano gemelo Esaú. Bien, ¿qué más sabemos de él? Como dije, fue un gemelo, pero Esaú fue el que nació primero. Y cuando nace, Jacob nace cogido del talón de su hermano. Esaú fue un hombre rubio, pelirrojo, por decir, mas Jacob fue un hombre lampiño. Ahí está la diferencia. Pero Jacob engañó con mucha artimaña, con mucha astucia a su hermano Esaú, tendiéndole una trampa cuando él se encontraba hambriento y cansado. Leamos por favor Génesis 25, desde el 29 hasta el 32. Nos dice la palabra 29. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú:
he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué, pues, me servirá la primogenitura? El hecho es que después de este diálogo, Jacob preparó guiso de lentejas, un guiso apetecible, y con ello pudo lograr su objetivo, robar con engaño la primogenitura. Le compró pues a través de un simple guiso la primogenitura. En esos tiempos, en esos periodos, ¿no? Era tan importante tener la primogenitura, era la bendición, era el desarrollo también material y económico que se ganaba pues por derecho el ser el primero. Pero Jacob no solamente engañó pues a su hermano, también le engañó a su padre Esaú, a su propio padre, ¿no? Quien estaba muy anciano, quien estaba ya ciego, pero de esa manera engañosamente él pudo apropiarse de la primogenitura, robándole en ese instante la bendición que iba a recaer sobre él. Esa bendición le pertenecía a su hermano, le pertenecía a Esaú. Así, de esta manera se cumplió la profecía que Dios le había dado a Rebeca, a la mamá. El mayor servirá al menor, el mayor servirá al menor, según vemos en Génesis 25, del 20 al 23. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo, de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Lloró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová: 2 naciones hay dentro de tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas, y el pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor, y el mayor servirá al menor. Ingresamos ya pensando en esa profecía a la segunda parte. Jacob sufrió conflictos, vivió sus temores, sufrió conflictos. El primer conflicto que quiero tratar es el conflicto que tuvo con su suegro. Fue perseguido a muerte, por decir, por su suegro Labán. Pero Dios intervino en favor de Jacob y Labán no le hizo ningún daño, no le hizo ningún mal, y eso lo vamos a ver en el capítulo 31 del libro de Génesis, pero por el tiempo no lo vamos a tocar, pero me refiero a que está acentuado en ese capítulo. Ahora veamos el segundo conflicto que tiene, es con Esaú, conflicto con Esaú. Le llegan noticias a Jacob que su hermano Esaú, a quien él había engañado mucho tiempo antes, ahora él venía por él. Y no venía a darle la bienvenida, no venía a decirle: hermanito, qué bien que has regresado a casa, qué bien que tenerte de nuevo con nosotros, con la familia. No, Esaú, ofendido, Esaú quiso enfrentar a muerte a su hermano. Para eso fue con 400 hombres armados hacia Jacob, según vemos en Génesis 32, versículo 6. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, entre comillas, y 400 hombres con él. Tercera parte. Ante esos temores, Jacob sabía que solo Dios podía ayudarlo.
Volvemos a leer 32:7, la primera parte, donde nos dice: entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió. Ante todas esas circunstancias, ante la amenaza, ante el temor, ante la angustia, lo mejor que hace Jacob es dirigirse en oración a Dios. Busca a Dios en medio de su desesperación, porque Jacob supo que solamente ante esas circunstancias, ante esos problemas, ante esas dificultades, en medio de su tormenta, solo Dios podía ayudar su vida, podía librarle a él. Algo importante que quiero notar, como punto 2, que Dios no desvió del camino a Esaú. Esaú siguió para enfrentarlo, siguió con su mal propósito. En otras palabras, Jacob no fue librado de su problema en ese momento, sino que Dios permitió que Jacob experimente, que viva una gran prueba. ¿No te das cuenta que muchas veces también eso pasa con nosotros? Muchas veces nosotros también le pedimos a Dios, le clamamos a Dios, pedimos su favor, que sea yo librado de esta enfermedad, que sea yo librado de este problema, que mi familia no pase lo que está pasando. Y aparentemente nada sucede, como si Dios no escuchase. Así Dios actúa muchas veces con nosotros. En ese momento quizás Dios no nos deja ver la solución al problema. Si confiamos en Dios, Dios va a tratar el problema y Dios lo va a solucionar, pero en su momento. Si no lo vemos en ese momento es porque Dios tiene un propósito. ¿Cuál será el propósito que Dios tiene en ese momento? Es que tú, que yo aprendamos a confiar más y más en Dios, que le creamos más a Él. En medio de las circunstancias adversas, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, confía en Dios. Créele a Dios. Pasamos a la cuarta y última parte. Quiero que notemos ahora, en medio de esa zozobra, en medio de la angustia, Jacob clama a Dios. Oró a Dios. Está bien que ore a Dios, pero lo que ahora vamos a ver es las características de la oración de Jacob. La intención ahora es que nosotros podamos contemplar la oración que da Jacob, porque tiene puntos vitales, importantes, que nosotros podemos apropiarnos aprendiendo sobre eso, para que nosotros aprendamos pues el gran poder que tiene la oración. La primera pregunta aquí es: ¿cómo se dirigió Jacob a Dios? ¿Cómo se dirigió Jacob a Dios? Se dirige haciéndole mención que Él es un Dios de pactos. Y también le recuerda la promesa que le había hecho, que Él es un Dios de pacto y un Dios de promesa, según vemos en Génesis 32:9. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuelve a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Primero, Jacob le recuerda a Dios que Dios es el Dios de sus padres, que fue el Dios de Abraham, de Isaac. Y aún más le dice en el final del versículo: tú me has prometido que tú me harás bien. Yo he confiado. La segunda pregunta que quiero hacerte: ¿confías tú en el Dios de tus padres? Creo que a estas alturas muchos de nosotros ya tenemos padres en la fe, padres que han abrazado la fe,
pero también quiero hacer mención, por ejemplo, en mi experiencia, en mi memoria, ha quedado registrado la fe de mis abuelos. Sí, primero quiero citar a mi abuelita, que ya está en la presencia de Dios. Ella me inspiró el amor a Dios, me inspiró el temor a Dios, andando santamente y buscando cada momento de su vida a Dios, conociendo a un Dios de amor. Vivió la manifestación del amor en su vida, vivió la fe en su Dios. Y ahora también quiero citar el recuerdo que tengo de mi abuelo. Mi abuelo, un hombre duro, rudo, pero al morir, con qué tranquilidad, con qué paz, él pudo esperar el momento de su partida y ver que ya los cielos se abrían para recibirle a él. ¿Por qué? Porque mi abuelo creyó en Dios, le creyó a ese Dios que perdona, ese Dios que nos libra, ese Dios que nos salva. Así también para nosotros, cuán importante es que nosotros, que tú y yo, dejemos un legado de fe a nuestra familia. Dejemos en forma muy especial ese legado de fe a nuestros hijos, que ese será su mejor herencia. En la oración de Jacob, él se coge de la promesa, 32:9, la última parte. Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Dios, así también a nosotros, nos ha dejado su palabra. Su palabra contiene miles de promesas. Su palabra está lleno de mandatos, lo sé, de estatutos, de demandas, y todas esas cosas son para nuestro bien. Son para nuestro bien. Como también dije, que ella encierra muchas promesas. Pero quiero recordarle también algo. Cuando Dios nos quiere otorgar una promesa, también a su vez Dios, unida a la promesa, nos da una demanda. Haz esto y te irá bien. Cumple esto y yo te voy a bendecir. Su palabra, la palabra de Dios, es el manual de Dios para el hombre. Y es más que suficiente para que ella sea nuestra guía, para que ella nos dé a nosotros nuestro bienestar. El bienestar para nuestro hogar, el bienestar para nuestra sociedad, el bienestar para nuestros pueblos. La palabra es hecho que nosotros debemos ahora volver al libro de Dios, volver a las Escrituras. Por tanto, la base de nuestras oraciones también debe recaer en el conocimiento de las promesas de Dios, en el conocimiento de los estatutos de Dios, lo que Dios nos ha otorgado y nos ha demandado. Dentro de eso también puedo citar y podemos ver muchas cosas, como por ejemplo la invitación que Dios nos hace a nosotros. Nos invita a venir a Él en oración, como registra Jeremías 33:3, un versículo muy conocido, pero cuán necesitado estamos de aplicarlo en nuestras vidas. Dice, clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí, no es una simple oración, no, es un clamar, es un grito, es una desesperación que debe nacer de nosotros en nuestra búsqueda hacia Dios. Dios promete, yo te responderé. Créele a Dios, ¿no? Al apropiarse de las promesas, vemos que no tan solamente Jacob fue bendecido por Dios, Dios solamente a él lo asistió, no. Muchas personas en todos los tiempos hemos experimentado a ese Dios. En nuestro momento de mayor aflicción, allí está Dios. Dios librándonos, Dios protegiéndonos, Dios proveyéndonos.
quiero citar otro ejemplo de David. David también experimentó momentos adversos, dolorosos, temores en su vida, pero él también clamó a Dios. Veamos por favor el Salmo 34, el versículo 4 y el versículo 6. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿De qué le libró? De todos sus temores. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Nota la experiencia de David. Nota que él también vivió angustias. Y él se humilló. Él se humilló. Dice, este pobre clamó y le oyó Jehová. Clama a mí y yo te responderé. David en su vida también pasó, igual que tú, igual que yo, angustias, temores. Pero nota la experiencia de una persona que le cree y se asiste de Dios. Buscando a Dios en oración, Dios lo libró. Hablando de la oración, quiero ver esta tercera parte. La oración de Jacob también hizo mención de su pecado. Quiero leer el capítulo 32 de Génesis, el versículo 10. Dice, menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que me has usado para tu siervo. Pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Aquí hay una confesión de pecado. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta de ese detalle. Pasamos de largo y no nos damos cuenta que en la oración de Jacob hubo una aceptación de su condición, una aceptación de su propio pecado, que tal vez a simple vista, como dije, no lo notamos. Pero él dijo, pues con mi cayado pasé este Jordán, pues solamente con mi bastón, solamente quizás sin nada, solamente con mi ropa, solamente con mi cayado, mi bastón, pasé al otro lado de la orilla del Jordán. Y eso, ¿por qué lo menciona? Porque él estuvo recordando las razones, el motivo por el cual él se vio obligado a huir, obligado a escaparse de su tierra, salir de allí. ¿Qué le obligó? Sus propios engaños, sus propias mentiras, su pecado. ¿Para con quiénes? Para con sus propios familiares. En cierta oportunidad, como dije, para con su propio padre. En otra oportunidad para su hermano Esaú. Su pecado, su maldad, le hizo huir de la casa del padre. Sin embargo, al transcurrir el tiempo, él se dio cuenta de su condición y arrepentido le pidió perdón a Dios. Y Dios no solamente le perdonó, Dios lo bendijo grandemente. El hecho es que ahora vuelve al hogar de sus padres, cual Dios le había instado a ir. Vuelve a la casa de tus parientes, vuelve a la casa de tu parentela, regresa. Y al regresar, primero que notamos, que regresa con bienes. Él tuvo animales, sirvientes, muchas cosas a su favor, que él dividió todo eso en 2 grandes campamentos. Segunda cosa, él vino con el perdón divino. Regresó con el perdón de Dios. La oración de Jacob se basa, por tanto, en 2 puntos importantes. Primero, en la promesa de Dios dadas en su palabra. Y cuando nosotros oremos, también tenemos que hacer lo mismo. Hermanos, necesitamos acudir a su palabra. Dios no es hombre para que mienta. Dios dijo y Dios hará. Me cojo de la promesa de Dios. Me cojo de lo que Dios ha hablado y me ha prometido a mí. Segunda, orar
también con una confesión de pecados. La Biblia dice que todos somos pecadores, que no hay justo ni siquiera uno. Dios sabe nuestro andar, Dios sabe nuestra vivencia, nuestros pensamientos, y sabe lo malo que también nosotros en ciertas circunstancias nos hemos conducido. Ahora Dios quiere que nosotros vengamos a Él y que nosotros también le pidamos perdón por esas cosas grandes o pequeñas, pero ante Dios todo es pecado, y confesemos en oración. Al confesar tendremos la respuesta. Como Jacob tuvo respuesta, él estaba atemorizado por su hermano. Pero ¿qué sucedió? Esaú nunca atacó a Jacob. ¿Por qué? Porque antes Jacob obtuvo la victoria. La victoria lo obtuvo por su oración a Dios. Eso es lo que tú y yo necesitamos. En la oración está la victoria. Allí encontramos la presencia de Dios y dejemos que Dios actúe sobre nosotros. Ahí vamos a ganador. Dios da la victoria. Quiero concluir mencionando, primero, que la oración de fe, la oración de convicción, de creerle a Dios, esa oración nos va a dar a nosotros también la victoria. La victoria en medio de todas las pruebas, en todas las tormentas, Dios nos puede asistir y nos puede levantar con su mano poderosa. Segundo, te pregunto, y esta pregunta es importante. ¿Has orado recientemente pidiéndole perdón a Dios? Lo voy a repetir porque creo que es importante. ¿Has orado recientemente pidiéndole perdón a Dios? Pidiéndole que Él te ayude, pidiendo que Dios te asista en las circunstancias que estás viviendo. Es posible que tu oración no ha tenido respuesta porque tu oración no ha sido correcta. Aprendamos, por tanto, de la oración de Jacob. Lo primero era confesión de pecados a Dios. David decía, este pobre clamó. Nosotros tenemos que ubicarnos en nuestra condición. Somos limitados, somos nada, y muchas veces le fallamos al mismo Dios. Y muchas veces nosotros mismos recibimos de lo malo que hemos actuado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y Jacob estaba cosechando de sus maldades. El pecado nos va a perseguir. El pecado es como un cheque en el cual nosotros podemos llenarlo y decir, ¿no? Consume todo lo que quieras, pécalo todo lo que quieras, pero al final tienes que pagar eso. Al final las consecuencias vienen sobre nuestras vidas, y no tan solamente sobre nuestras vidas, vienen sobre la vida de nuestros hijos. Yo quiero que mis hijos sean bendecidos. Yo no quiero que mi pecado me alcance y menos alcance a mis hijos. Por eso yo quiero dejar el legado de una vida correcta, de temor a Dios y de servicio a Dios. Segunda cosa, siempre pensemos clamar a Dios para recibir de Dios el oportuno socorro. Yo no sé qué estás pasando, yo no sé qué estás experimentando, pero Dios sí lo sabe. Y es hora de que tú clames a Dios. Muchas veces tenemos que clamarle por perdón. Muchas veces tenemos que pedirle, Señor, líbrame. Que el enemigo viene y me quiere atacar. Hoy quizás el enemigo sea un virus. Hoy quizás el enemigo sea una enfermedad o la muerte. Pero de todo Dios nos puede librar. Confiemos en ese Dios. Deposítate en Dios. Créele a Dios. Que eso es muy distinto
a simplemente creer en Dios, sino créele a Dios. Dios ha prometido. Cree en su promesa, cree en su palabra, créele a Dios y recibirás siempre de Dios su presencia y su bendición. Hoy es tiempo de buscar a Dios y recibir las bendiciones de Dios. Dios así nos bendiga. Confía en Dios. El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrás. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. En toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrás. El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero